Hola amigos, bienvenidos a Amigos de la Historia. ¿Qué tal, Vladimir? Hola Leopoldo, bienvenido también para ti. Un gusto. Hoy día hablaremos acerca de un personaje muy relevante en la historia del mundo. Se trata de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. ¿Por qué hablaremos de él? A propósito de lo que nos han pedido en nuestro podcast. En un principio nosotros íbamos a hacer en este capítulo a Napoleón III, pero por algunas sugerencias de nuestros suscriptores también nos pidieron que comenzáramos al origen también de los Napoleones, con Napoleón Bonaparte como emperador, ¿no? Resulta una figura más que interesante, muy atractiva de estudiar y de presentar aquí en este programa. Napoleón Bonaparte, para muchos, uno de los más grandes generales militares de toda la historia. Vamos con el origen de Napoleón Bonaparte y su familia. ¿Tú sabes cuál es ese origen? Bueno, técnicamente, de que Napoleón Bonaparte no era francés, sino que tenía de origen de Córcega, era corso, ¿no? Pero también su familia, sus padres, pertenecían a la zona de Toscana en Italia, ¿ya? Efectivamente, Napoleón nace en la isla de Córcega, una isla que por mucho tiempo perteneció a una república italiana, que era la República de Génova, y un año antes de que naciera Napoleón en Córcega, esta isla fue vendida por la República de Génova a Francia. Por lo tanto, ya era territorio francés cuando Napoleón nace, en 1769. ¿Ya? El 15 de junio, específicamente. Perdón, 15 de agosto. 15 de agosto, bien. Sí, correcto. Sí, sí. Se dice, como tú muy bien dices, que también parecía que no era tan francés porque él tampoco hablaba francés, ¿ya? Lo que él hablaba era el dialecto corso, ¿ya? Efectivamente. Y de hecho, cuando lo inscribieron para la Academia Militar, ¿ya? Él no hablaba prácticamente, ¿ya? Y después le producieron algunos problemas en el tiempo, porque después, aparte que no hablaba muy poco francés y casi nada escribía, pero aún así, digamos, fue un alumno bastante aventajado en esta academia militar. Exactamente, era un niño y posteriormente eso lo fue ratificando, un niño muy estudioso, le encantaba leer libros de historia, era un niño muy aislado en general en términos de su vida más temprana y particularmente se interesó por la historia militar. Sí. Y dentro de la historia militar, dentro del ámbito de su cultura, digamos, los libros de historia, particularmente de estrategia militar. Y ahí en ese caso, la influencia de las lecturas de Julio César en el comentario de la Guerra de las Galias, por ejemplo, fue muy, muy importante para su futura situación como militar. Muy atraído por las campañas de los grandes generales de todos los tiempos, Alejandro Magno, entre otros, ¿ya? Y eso hizo que se sintiera muy atraído a seguir la carrera militar, y particularmente cuando él estudia en Francia en la escuela de artillería, ¿cierto? Él sale como artillero de la Academia de Francia. Posteriormente, él hizo su carrera en Francia, pero también hubieron algunos sucesos que fueron pasando a través del tiempo, porque ya se aproximaba la Revolución Francesa de 1789, ¿ya? Donde, digamos, se restronó a Luis XVI y también concebidamente con su familia y con María Antonieta, que fue tan famosa también en ese periodo, ¿ya? Después empezó a hacer como carrera de militar y principalmente tú nos puedes hablar un poco de la actividad, digamos, militar que fue ejerciendo a través de los tiempos. Bueno, él fue oficial de artillería, esa fue su primera etapa dentro de la carrera militar, siendo muy joven ya oficial de artillero, y lo sorprende la Revolución Francesa, y él tomó una actitud favorable a la revolución.
se pone del bando de los revolucionarios, independiente de las distintas etapas que va pasando la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa marca un hito y va desarrollando distintas etapas. Primero con una situación de crear una nueva constitución para Francia, luego con etapas donde se van mezclando las distintas posturas, ¿cierto? Cada vez más radicales que va asumiendo la Revolución Francesa. Recordemos la etapa esta de los jacobinos, ¿cierto? Una etapa de marcado radicalismo con figuras como Maximilien Robespierre, por ejemplo, que asume una actitud muy extrema dentro del ámbito revolucionario. Bueno, Napoleón asume dentro de ese proceso un ámbito entre obediencia, ¿cierto?, a sus superiores, pero al mismo tiempo una suerte de simpatía por la causa revolucionaria, ¿ya? Recordemos que él también había leído a los ilustrados, ¿ya? Rousseau en particular. Entonces tenía un ámbito de influencia que venía producto de las lecturas sobre los ilustrados en Francia. Pero sí. Me sé que quería un poquito interrumpirte. Aquí hay un periodo bien importante que está la etapa acá del terror. Correcto. ¿Tú cómo nos puedes un poco explicar en qué sentido se dio y sobre todo esa represión que tuvo entonces el pueblo francés? Bueno, fue una etapa bastante fuerte del periodo revolucionario donde se extremaron las posturas. Recordemos que en Francia la ola revolucionaria tomó distintas facetas, unas más moderadas, los partidarios girondinos, y por otra una postura más extrema, como dijimos, con los jacobinos. Y esta es la postura que se asume en un periodo de la Revolución Francesa que culmina en términos de hito con la muerte en la guillotina de ni más ni menos que el rey de Francia, Luis XVI. Y dentro de ese ámbito Napoleón se maneja de manera muy inteligente, tratando de surfear esas aguas, ¿cierto?, bien tumultuosas que se están dando en este periodo. Recordemos que es un periodo muy tumultuoso, ya de muchas situaciones, agregado a la postura que tomaron los monarcas del resto de Europa. Consideremos que la Revolución Francesa fue un quiebre que vino a dar cuenta de una postura totalmente radical respecto del pensamiento de la época, y que las monarquías europeas no aceptaron, partiendo por la monarquía austriaca, la monarquía prusiana, ¿cierto?, la monarquía rusa, y en el caso de la monarquía inglesa, que tampoco vio esto con buenos ojos. En general, las monarquías europeas vieron la Revolución Francesa como una suerte de peligro por el contagio que significaba, ¿cierto?, que pasara esto en sus propias monarquías. Tú sabes que también esta parte, el tema de la Revolución Francesa también son antecedentes también para los pensamientos también en América, principalmente. Entonces, ¿cómo nos puedes, digamos, conectar con eso? Por supuesto, está ligado íntimamente al proceso revolucionario del cual Napoleón es heredero, absolutamente. Él es un heredero de la Revolución Francesa bajo el prisma propio de Napoleón, que le inculca, ¿cierto?, su propio sello. Y esto va a redundar en los procesos revolucionarios acá en la América hispana en ese tiempo, ¿cierto? También llevando a cabo sus propios procesos, en este caso que van a llevar a la independencia de las colonias que en ese tiempo pertenecían a la monarquía española, ¿ya? Pero volviendo a don Napoleón, ¿cierto? Sí. Oye, ¿qué pasó? Porque además, por ejemplo, los grandes próceres de la Revolución Francesa también terminaron igual como que sus víctimas. ¿Cómo? Bueno, la revolución iba devorando a sus propios hijos. Sí. Recordemos Danton, un revolucionario destacado, muere guillotinado finalmente. Lo mismo va a pasar por quien aludimos hace un rato atrás, ¿cierto?, con Robespierre, que también muere guillotinado. Entonces la revolución de alguna manera va carcomiendo a sus propios hijos, ¿cierto?, que van desapareciendo. Bueno, una vez que ocurre toda esta situación de término de una ola más radical, se vuelve a posturas más moderadas, una etapa que se llamó el Directorio en Francia,
Y Napoleón ahí asume un rol más activo y ya empieza a ser más conocido. Recordemos que los ingleses y prusianos, austriacos empiezan ya a generar ciertas alianzas para, de alguna manera, acabar con el proceso revolucionario. Pero ¿cuál es su postura principalmente? Porque él fue director también, digamos... Claro, lo que pasa es que va a ir ascendiendo en la medida en que se va connotando su fama de oficial de ejército, porque ese es su primer ámbito, ¿ya? Y sus posturas respecto de los temas revolucionarios. Entonces empieza a ejercer influencia en otros con los cuales se empieza a coaligar. Pero hablábamos de que se empieza a destacar en ese sentido. Además de destacar, él fue bastante obediente también. Fue bastante... Sí, es que él se manejaba en esos círculos entre la obediencia y sus posturas que las tenía respecto de cómo encaminar los procesos revolucionarios. Insistimos, marcado fuertemente por lo que habían sido sus etapas previas en términos de la influencia que ejerció sobre él la ilustración y sus lecturas, y particularmente los temas que lo tenían vinculado fuertemente porque él era un militar, sí, desde esa primera línea. Ahora, las potencias europeas empiezan a tener una postura contraria, dijimos, y empiezan a coaligarse contra la Revolución Francesa. Y es ahí donde a Napoleón se le invita y se le asigna la primera misión. Que es la de Italia, ¿no es cierto? Que es la de Italia, exactamente. La expedición a Italia. ¿Y por qué Italia? Porque desde allí provenía una buena parte de de alguna manera, expediciones que iban hacia Francia. Entonces se quería cortar con ese paso. Y en el caso de Italia, que estaba dominado por los austriacos en ese tiempo, ¿ya? Se le asignó esta empresa a Napoleón Bonaparte. Recordemos que el apellido ya cambió. Ahí empieza a cambiar. Sí. El apellido original de él es Bonaparte, de origen italiano. Y se le envía a Italia con la misión de acabar con la amenaza austriaca que significaba el estar ahí presente. Y de paso, además, tomar iniciativas propias. Aquí es donde empieza a tomar iniciativas propias respecto de qué se hace con determinado territorio o qué tipo de tratado se va a firmar, con qué condiciones. Ya él tiene una audacia y una disposición a tomar decisiones por su cuenta sin esperar necesariamente la aprobación, en este caso, de las autoridades revolucionarias francesas. Bueno, Venecia, la República de Venecia, que fue una de las primeras afectadas, ¿ya? ¿En qué aspecto, digamos, que les convino, no? Bueno, Venecia, la República de Venecia era una república milenaria e independiente. Sí. A propósito de la expedición de Napoleón a Italia, finalmente se da término a la República de Venecia. Y Napoleón, en una situación de acuerdo con los austríacos para llevar finalmente un acuerdo de paz, decide que esta república sea incorporada al imperio austriaco, que aún en ese tiempo todavía se seguía llamando el Sacro Imperio Romano Germánico, y lo decimos porque más adelante vamos a ver que ese nombre va a desaparecer. Sí. ¿Ya? Un poco de la historia de Napoleón, ya un poco más personal de su vida. Vladimir, ¿qué antecedentes tienes tú? Bueno, Napoleón en 1795 ya conoció a Josefina Beauharnais, ¿ya? Que después se convirtió en emperatriz, pero previamente ella era una mujer viuda con 2 hijos, y se conocieron, y después van a formar una relación que después va ya al año siguiente, en el 1796, ellos se casaron visiblemente, ¿ya? Como ella era viuda, portaba 2 hijos que después finalmente van a tener una importancia también en Europa.
porque Eugenio y Hortensia Beauharnais, que eran los hijos de Josefina, después ellos tienen sus propios reinos, ducados, y se van a relacionar con todas las casas reales de Europa, ¿ya? Y eso, pero también, digamos, de una forma, también Napoleón los adoptó como hijos. Aparte que con Napoleón igual creo que por lo menos se le conocen 2 hijos ya propios, pero él también considera a estos 2 hijos de Josefina como propios también. Adoptados, digamos. Porque Josefina no tuvo hijos con Napoleón. No tuvo con él. Recordemos que ella no podía tener hijos. Sí. Y después, entonces, este matrimonio igual duró hasta 1810, pero después de ahí, ya por un tema político, él se va a divorciar de ella, ¿ya? Y se va a casar con María Luisa de Habsburgo. Bueno, son bastante conocidas en muchos medios, ¿cierto? Las cartas que se enviaban, ¿cierto? Así es. Napoleón con Josefina. Producto de que gran parte de la vida marital de ellos estaban separados, producto de las campañas de Napoleón, ¿cierto? Que ya a partir de la campaña de Italia empiezan a desarrollarse con bastante fuerza, ¿cierto? Y del prestigio y del poder que empieza a tomar Napoleón, ¿cierto? Lo obliga a estar fuera de Francia por mucho tiempo. Sí, la campaña de Egipto, por ejemplo. Claro, como el caso de la campaña de Egipto, que es la que viene posteriormente de la campaña de Italia, y que Josefina no era muy asidua a estarlo acompañando en sus campañas. Claro. De hecho, físicamente lo acompañó a la campaña de Italia, y ya después de eso, ella más bien su vida la hizo en Francia. Estuvo gran parte de su vida en Francia. Y por lo tanto, los posteos ahí, ¿cierto?, de cartas que se enviaban ahí fueron importantes y reflejan un poco los estados de ánimo de ambos, ¿cierto?, respecto de no solamente de lo que sucedía con la vida militar en el caso de él, o de la vida en el caso de ella, sino que de los vínculos que los unían y que muchas veces eran bastante, un poco, como diríamos, fuertes, conflictivos, ¿o no, Blaine? Sí, claro, eso sí. Estas cartas que están en un escrito, en un libro, ya, donde se contan detalles, ¿no? de esta espera, del amor, tal vez a lo mejor hasta incluso infidelidad. Infidelidad, claro. O sea, así es. ¿Por parte de ambos? Por campa de ambos, sí. Por ella también, ¿eh? Sí. También se sabe. Un punto para que los amigos también puedan investigar un poquito. Hay algún libro de las cartas que hice de Napoleón, de Josefina, que se enviaban. Ya que estamos en el tema de Egipto, me gustaría que pudiéramos contar un poco cómo esa es su experiencia. Bueno, Egipto era un territorio nominalmente bajo la tutela del Imperio Otomano. En esa época el Imperio Otomano tenía bajo su cargo nominalmente esos territorios de Oriente Medio y parte de África del Norte, incluido Egipto. Sí, claro. Pero en la práctica tenía un gobierno independiente a cargo de un grupo llamado los mamelucos, ¿ya? Un grupo musulmán. Y que en esa época era estratégicamente y comercialmente muy importante para todo lo que significaba el desarrollo de la actividad comercial con Asia Oriental particularmente. Y para los ingleses comenzaba a ser muy importante el tener el dominio sobre ese espacio. Para Napoleón, que ya vislumbraba que el gran enemigo de la Francia revolucionaria y de él particularmente iba a ser Inglaterra, y por lo tanto empezaba a vislumbrar de qué manera podía hacerle daño a Inglaterra. Sí, porque aparte que Francia tal vez tenía un poderío más terrestre, en cambio los ingleses tenían el poder naval. Exactamente, el poder naval ya era indiscutido en el siglo XVIII, fomentado y consolidado por parte de los ingleses.
Y los franceses trataron de alguna manera de poder equiparar ese poder, pero la verdad es que nunca se hizo eso, ya nunca se pudo. Napoleón trató de establecer ciertas estrategias para poder controlar o tratar de minar el poderío inglés. Y una de esas era el control sobre Egipto. Y con tal motivo él asume esa decisión, se le aprueba esa decisión y parte con una gran expedición en 1798, una vez concluidas las campañas de Italia, vuelve a Francia y se le asigna esta misión por parte del directorio, este proceso revolucionario francés. La expedición para llegar a Egipto es bastante poco conocida, siempre se menciona algunos elementos pero dentro de Egipto. Pero él, antes de llegar a Egipto, pasa por la isla de Malta. Y en la isla de Malta se queda algunos días. Él le da término a la orden que gobernaba la isla de Malta, una orden religiosa que gobernaba la isla de Malta, y empieza ya a tomar elementos de lo que va a ser él como un gobernante. ¿Ya? Empieza a tomar medidas como si él fuese un gobernante. Pero el objetivo no era Malta, simplemente era una forma de ir desarrollando procesos para consolidar esto que hablamos de cómo ir minando el poderío inglés. ¿Ya? Y finalmente recala con su gran flota que lleva, ¿cierto?, a las costas de Egipto, particularmente a la bahía de Abukir. Desembarca y ahí queda anclada su flota y parten rumbo a Alejandría. Ese era el objetivo primero de Napoleón, ¿ya? Recordando que esa ciudad había sido fundada por Alejandro Magno, ¿cierto? Y empieza a elaborar el plan para entrar hacia el interior, ¿cierto?, al desierto, siguiendo el cauce del río Nilo. ¿Ya? Y se enfrenta con los mamelucos, que eran los que gobernaban Egipto, a los cuales obviamente los vence fácilmente. Hay una famosa historia ahí con respecto a ese punto. No he preguntado si eran musulmanes. Por supuesto, los mamelucos eran de religión musulmana. ¿Sí? Los derrota fácilmente. El ejército francés, muy superior en términos de su técnica, ¿cierto?, y de su situación militar, y se enfrenta con ellos en una batalla decisiva que fue la famosa, se le llama la batalla de las pirámides, porque fue cerca de las famosas pirámides egipcias, particularmente la de Keops, y él observa el momento de esa batalla. Pero le dispararon a las pirámides, que entendió así. Bueno, hubo artillería también ahí respecto de eso, porque los mamelucos atacaron. Técnicamente, estratégicamente fue un ataque de los mamelucos a las formaciones francesas, ¿ya?, que respondieron obviamente y destrozaron prácticamente al ejército, entre comillas, ejército mameluco, y la arenga que le da Napoleón a sus soldados. ¿Qué le dice? Desde lo alto de estas pirámides van a pasar 40 siglos os contemplan, dice Napoleón. Y él era muy estudioso de la historia. De hecho, en esa expedición, él va con un contingente, no solamente militar, sino también va con un contingente de profesionales. Va con gente ligada al ámbito de la ciencia, de las artes, arquitectura, una serie de profesionales que van a dar cuenta de la historia, de la misión que lleva Napoleón, no solamente desde el punto militar, sino también para dar cuenta del desarrollo que va a significar el ámbito cultural para los franceses. No nos has preguntado que hay una relación con Champollion. Cuéntanos un poquito con respecto a esa situación, a través de la piedra Rosetta. ¿Cómo? Bueno, la expedición francesa incentivó que estos científicos y eruditos que fueron,
también llevaran a cabo procesos de recopilación de elementos culturales. Y en una de esas situaciones, ¿cierto?, de la expedición francesa, descubren una piedra con escritura jeroglífica, la última que se había realizado, se la llevan finalmente a Francia, y allí un erudito francés, Jean-François Champollion, finalmente es el que llega a descifrar esta escritura. Hay alguna relación en términos de que se dice que haya sido hecho esto en Egipto, y por el propio Champollion eso nunca ocurrió. ¿Ya? Hay gente que a lo mejor piensa que venía junto con la expedición de Napoleón, y no es así. Eso nos han preguntado. Y la razón es bastante fácil de explicar, porque para la fecha en que Napoleón invade Egipto, Champollion era un niño de aproximadamente 8 o 9 años. ¿Ya? Por lo tanto, Napoleón incentiva el desarrollo de las ciencias, de la cultura. A los lugares en los que iba también asumía elementos que tenían que ver con otros ámbitos que no era estrictamente el militar. Sí. ¿Ya? Bueno, la expedición finalmente tiene situaciones de dulce y de agraz, como se dice. En el ámbito militar logra dominar Egipto, pero los ingleses siempre estuvieron ahí, presentes. Sí. Y así como Napoleón era un brillante general, tenemos por el lado de los ingleses a uno de los más brillantes almirantes de la historia inglesa. Horacio Nelson. Horacio Nelson. A Napoleón le correspondió, ¿cierto?, ser contemporáneo de Horacio Nelson. Y bueno, lamentablemente para Napoleón, después de una serie de escaramuzas y situaciones, tuvo que partir de Egipto, dejó a su ejército, la flota con la cual él había llegado, recalado a Egipto, fue destruida por el almirante Nelson. Por lo tanto, el objetivo de la invasión a Egipto, la presencia en Egipto, fue, por decirlo de alguna manera, bastante poco feliz. Oye, de la etapa, ya para no extender, que nos interesa ver el tema del consulado, ¿ya? Y también el tema como emperador, y ahí tú, en tu escrito, vos sí te has puesto el tema de la Pax que hubo de Napoleón después de tanta guerra y tanta cosa. No, yo diría que después de la expedición a Egipto, bueno, Napoleón vuelve a Francia, un poco a partir de los sucesos que están sucediendo con la revolución, perdón la redundancia ahí, lo que está pasando en Francia. Esta etapa del directorio finalmente se está desacreditando, y Napoleón entiende que era hora de tomar un nuevo impulso a su prestigio, ¿ya? Y decide él, junto con un grupo de cercanos, hacer un golpe de Estado, finalmente. Y prácticamente a finales de 1799, estamos ahí, da un golpe de Estado y derriba el directorio. Y arma un triunvirato, ¿no es cierto? Y arma un triunvirato que se conoce con el nombre del consulado. Perfecto. Un triunvirato con cónsules. Esto recuerda a la época de los romanos, ¿cierto? De Julio César, que los triunviratos antiguos. Y al formar este triunvirato se da cuenta de que él tiene el dominio y el ejercicio del poder. Y va adoptando cada vez una postura más ambiciosa, mucho más de líder, ya no solamente ahora en el ámbito militar, sino que abarcando todas las esferas del poder, de la vida en Francia. Y finalmente deriva en que ese triunvirato de cónsules pasa a evolucionar hacia una única autoridad, y él termina siendo cónsul vitalicio. Perfecto. ¿Ya? Estamos hablando de principios del 1800, y él se convierte entonces ya ahora en un personaje que domina Francia.
y está dispuesto a seguir desarrollando su carrera ya desde la mirada ahora como estadista, Sí. ya no solamente la parte desde sus militar. cualidades militares que obviamente las mantuvo. Y Bueno, somos de ahí a un paso como emperador. bueno, de ahí un paso al emperador que quedaba, bueno, seguir el prestigio de ser estadista. Se llega a una suerte de concordato con el Papa en Roma, ¿cierto? El Papa Pío VII, a llegar como una suerte de abonamiento de las relaciones entre el Estado papal, en esa época se hablaba del Estado papal, Sí. ¿cierto? Y Francia, y la paz con Inglaterra, que se logra después de un tratado. Estamos hablando de 1801, 1802. En esta época Napoleón ya tiene el carácter de estadista, de gobernante, pero en ese proceso de igualarse a la categoría de las demás monarquías europeas, entra en un proceso de cuestionamiento de que cónsul, el concepto cónsul queda muy, muy disminuido. Y se baraja la posibilidad de entonces de acordar el título que refleja más su postura frente a las monarquías del resto de Europa. ¿Por qué no una monarquía? Porque podría haber sido ¿Por qué no rey? ¿Por qué no rey? ¿Por qué no el de rey? Porque eso tenía que ver con lo que había sido Francia como monarquía. Entonces recordaba a los Borbones, el absolutismo, etc. Entonces, qué mejor que recordar los tiempos más bien de Carlomagno, emperador coronado por el Papa, ¿ya? Y 1000 años después, un poquito más, 1804, estamos en 1804, y Napoleón entonces es coronado emperador de los franceses. Hay una postura más importante, tal vez de alguna rebeldía o tal vez de una imposición en este acto que él toma la corona y se corona. Bueno, que están así, porque hay varias interpretaciones, pero hay una que es más cierta en cuanto a su representatividad. Claro, recordemos que esta coronación se hace en la Catedral de Notre Dame en París, ¿ya? Donde es invitado el Papa Pío VII. Él acepta la invitación, pero con una condición, que su matrimonio con Josefina, recordemos que él estaba casado con Josefina. Pero estaban casados solamente civilmente. Lo hicieran por la Iglesia Católica en este caso, cosa que Napoleón obviamente aceptó. Un punto ahí, un paréntesis, Napoleón era bien tolerante con los ámbitos religiosos distintos a los cuales él se fue trasladando, digamos. Lo fue con los musulmanes en Egipto, etc. Y bueno, viene el momento de la coronación con gran pompa, y cuando el Papa, porque eso estaba dispuesto que el Papa le entregara la corona, ¿cierto? Napoleón lo coronara, el símil respecto de Carlomagno, al momento de pasar la corona se la sustrae y él mismo se corona, sienta la corona sobre su sien y demostrando con eso un punto que tiene que ver con su visión respecto de lo que significaba la soberanía. La soberanía radica en el pueblo y el pueblo lo había hecho saber mediante plebiscito a Napoleón. Por lo tanto, él reflejaba esa soberanía popular. Pero recuerden también que él también corona a Josefina, y hay también un hecho significativo. Bueno, por supuesto, ahí el punto no era tanto humillar a la Iglesia, eso que de repente se ha interpretado, pero ni no al Papa, sino más bien reflejar la visión respecto de lo que significaba la herencia revolucionaria bajo su mirada, ¿ya? Bueno, viene la coronación de Napoleón I, y por lo tanto Napoleón I como emperador de los franceses
se pone en la categoría, ¿cierto? Asume la categoría de el igual entre sus pares monarcas de Europa. Por lo tanto, tiene que ser tratado de la misma forma. Y requiere herederos. Esa es una monarquía que va a requerir herederos. Napoleón ahora es un monarca, un emperador, ¿cierto?, de los franceses. Situación por la cual las monarquías europeas, obviamente, en ese ámbito no van a estar dispuestas a asumir ese plano. Y bueno, ya aquí de frentón vienen toda la etapa de lo que se llaman las guerras napoleónicas propiamente tal, a partir de 1804, 1805 y hasta el término por 10 años prácticamente vamos a tener una Europa totalmente convulsionada, en guerra, por una parte con la ambición de Napoleón, ¿cierto? Y toda la visión que él estima debe ser la de cómo debe estar configurada Europa. Y por otro lado, las monarquías europeas que van a tratar de detener y coaligarse contra él. ¿Ya? Que vienen sus famosas colisiones. Y ahí, bueno, ya de antes había empezado esta situación, pero ya con fuerza se retoma con lo que iba a ser ya con Napoleón emperador, desde la tercera coalición, que ¿cierto? Se da cuenta de estas guerras napoleónicas. Y los enemigos, los 4 clásicos enemigos que va a tener Napoleón, Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra. Ya, recordemos esos 4. En distintas facetas, algunas veces van a ser unos, no todos, ¿ya? Pero van a estar presentes siempre. Y en 1805, bueno, parte de esta coalición contra Napoleón, ¿cierto? Y Napoleón obviamente asume la iniciativa de ir en búsqueda de aquellos que están en contra de él, con sus grandes ejércitos, ya sus mariscales y sus tácticas. Y en 1805, había pasado un año de la coronación de Napoleón. Y viene este gran enfrentamiento militar, esta gran batalla, que se conoce como la batalla de los 3 emperadores. De la Austerlitz. La batalla de Austerlitz. Se ha dicho que es una batalla que es estudiada por las academias militares. Por las tácticas, estrategias. Las estrategias que son brillantes, porque finalmente Napoleón, con un ejército menor en número, ¿ya? Y en condiciones en las cuales podía del campo de batalla estar más, por decirlo así, en condiciones más deficientes de poderlo enfrentar, en maniobras que son catalogadas de brillantes, logra... La división del ejército. Logra derrotar completamente a la alianza. En esa batalla se reunieron el ejército ruso y el ejército austriaco. ¿Ya? Posterior a eso, Vladimir, fíjate que Napoleón sigue triunfando en estas coaliciones y finalmente el punto más alto llega cuando él se casa con la hija del María Luisa de Habsburgo, emperador. Para el año siguiente de su casamiento darle un heredero. Así es. Exactamente. Ese fue el punto máximo de poderío napoleónico. Pero ¿dónde está el punto que finalmente lo lleva a su ruina? Cuando, a juicio nuestro, decide invadir Rusia. La campaña rusa, la Gran Armée que se llamó. Esa campaña Rusia fue fatal. Él llegó a conquistar Moscú, pero lamentablemente entre las tácticas rusas y el invierno de 1812 terminaron por condenarlo. Fue un fracaso,
vuelve con los restos de su ejército que perdió muchos efectivos. Fue un desastre. Y ya de ahí Napoleón no pudo recuperarse. Para finalmente ser derrotado hay una famosa batalla que se llamó la famosa Batalla de las Naciones, donde se coaligaron prácticamente todas las naciones europeas, por eso se le llama así, contra Napoleón. La pierde, y finalmente Napoleón vuelve a Francia y es obligado a dejar el poder. Y en este caso con su gran enemigo, que eran los ingleses, ¿cierto? Se va exiliado a la isla de Elba en el Mediterráneo. Pero la situación en Francia era bastante caótica, complicada, porque se había restaurado a los Borbones, Luis XVIII. Napoleón, viendo esta situación, vuelve, huye, escapa y regresa a Francia y logra formar nuevamente un gran ejército para enfrentarse finalmente a su gran enemigo, que eran los ingleses, Wellington. Y Napoleón frente a frente. La batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo. Y esa batalla significó que quien triunfara, ¿cierto?, se quedaba en el poder o finalmente se tenía que ir al exilio en el caso de Napoleón, que fue lo que pasó. Napoleón fue derrotado finalmente y Napoleón ahora vuelve al exilio, esta vez rumbo a la isla de Santa Elena en pleno Océano Atlántico. Y ahí finaliza sus días Napoleón, ¿cierto? Custodiado, ya enfermo también. Él sufría de frecuentes dolores de estómago. Se piensa y se dice que su muerte está vinculada a un cáncer de estómago. Como que también poco a poco en su cautiverio ahí fue envenenado. Sí, bueno, finalmente Napoleón muere en la isla de Santa Elena en 1821. Correcto. Bueno, nosotros vamos a dejar de aquí nuestra presentación, nuestra disertación, porque ya vamos nosotros a conectar ya en el tercer capítulo ya a Napoleón III, que lo que nos interesa también a partir de los pensamientos también de Bajaula también, que fue que escribió 2 cartas a Napoleón III. Pero aquí vemos también hay un legado, después lo vamos a observar, este legado de Napoleón III. Bueno, Leopoldo, nos vamos a despedir y le damos gracias a todos que nos escuchan, los comentarios que ustedes nos han mandado, y me gustaría que tú te pudieras despedir también. Bueno, un gusto, Vladimir, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.